Para la noche de martes, una conversación amena sobre cultura, historia, arte, educación, ciencia e innovación. ¿Y tú, qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 50 de ¿Y tú? ¿Qué opinas? A través de Radio Polar. Soy Javier Muñoz y en este día martes 20 de octubre, a 5 días del plebiscito de entrada del proceso constitucional de nuestro país, queremos conversar sobre arte, cultura y nueva constitución. Los y las invitadas a esta conversación son las siguientes personas. Nos van a acompañar Juan Manuel Herrera, que es presidente de Sidarte Magallanes, el sindicato de actrices y de actores. Roxana Palma, que es poeta, tallerista de la colectiva de poetas magallánicas Nunca Quisimos Ser Reinas. También nos acompaña el artista visual y uno de los integrantes del equipo del Museo Histórico Natural de Río Seco, Miguel Cáceres, y la profesora de música, cantautora e integrante de los Músicos del Pueblo, Valesca Fuentes Marín. Con ello entonces vamos a conversar en estos dos bloques sobre arte, cultura y nueva constitución. Nos acompañan en primer lugar el actor y presidente de Sidarte Magallanes, Juan Manuel Herrera. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola Javier, muy bien, muchas gracias. Aquí conmemorando un año de esta revuelta. Gracias por la invitación. Y justamente aparte un amigo de la casa, ya ha estado con nosotros en otro espacio cuando hablábamos de la Federación Obrera Magallanes, por ejemplo. También nos acompaña la poeta tallerista, fundadora de colectivo Nunca Quisimos Ser Reina, Roxana Palma. ¿Cómo está, Roxana? Hola Javier, muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, Como te decía antes, primera vez en una radio en Magallanes también, así que muchas gracias por el espacio. Bien. También nos acompaña el artista visual Miguel Cáceres, también están trabajando en el Museo de Historia Natural Río Seco. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Javier, bueno ya a todos los invitados, muy bien aquí listos para empezar la conversa. Y otra amiga de la casa, Valesca Fuentes Marín, docente, profesora de Educación General Básica, de música, directora de agrupaciones folclóricas, también integrante de los Músicos del Pueblo. ¿Cómo estás, Valesca? Hola amigos, bien, muchas gracias por la invitación a tu programa una vez más. Y como habíamos ya señalado, lo primero que queremos conversar es cómo se vive este proceso, ya Juan Manuel lo esbozaba, un año del 18 de octubre del 2019, de la revuelta, también llamada por otro estallido social, desde los espacios donde ustedes están, desde la visión del arte, ¿cómo lo han visto? Vamos a seguir la misma ruta que hicimos para saludarnos. Juan Manuel, ¿cómo lo ven ustedes desde Sidarte, desde los espacios artísticos de las artes escénicas? Bueno, yo creo que, o sea, desde Sidarte por lo menos, y hablando un poco de lo que es el mundo teatral acá en Magallanes, creo que hay un compromiso total con todo el proceso que está sucediendo, el proceso social. Y en ese sentido también con mucha energía y muchas ganas de pertenecer o de formar parte de las manifestaciones y de hacer acciones también que permitan llevar adelante este proceso. O sea, particularmente Sidarte Magallanes se ha manifestado públicamente a favor del apruebo y también a favor de la Convención Constitucional, en una forma también un poco de, más que legitimar el plebiscito, que tiene cierta legitimidad institucional, o sea, total, digamos, eh, siento que es legitimando el proceso constituyente que está llevando a cabo el país y en ese sentido está siendo impulsado por la ciudadanía. Y el entender este plebiscito que se nos viene el domingo como un paso más dentro de este proceso que ya comenzó hace un año. Aunque también hay que decir que nos faltan
nos faltan las ganas, pero nos faltan las oportunidades para poder salir a la calle a manifestarnos ya desde la expresión artística, que creo que en este contexto de cuarentena se está haciendo bastante difícil, y ya vivimos el 11 de septiembre una represión con respecto a manifestaciones totalmente pacíficas. Entonces, en ese sentido, estamos ahí como sujetando las ganas de volver a encontrarnos también en el espacio público, pero felices y muy motivados de que este proceso constituyente llegue a un buen puerto, a una buena nueva constitución. Gracias, Juan Manuel. Roxana, ustedes como colectivo, como también como lugar donde la poesía y las letras se hace presente, ¿cómo han visto este proceso de ya de un año de la revuelta y también el mismo constituyente? Sí, bueno, yo creo que en especial para la literatura chilena, el hecho de que se abra la puerta a acabar con esta constitución hecha en dictadura, yo creo que es súper esperanzadora para todos nosotros, yendo, por ejemplo, al hecho de que desde que empezó la dictadura en el año 1973, hubieron un montón de poetas, escritores que fueron invisibilizados desde allí a mucho tiempo después. Tenemos exponentes como la Elvira Hernández, por ejemplo, bueno, Zurita, en fin, pero yéndonos, por ejemplo, al caso de la Elvira Hernández, tenemos este poemario tremendo que es la bandera de Chile, que no pudo ser publicado por estar en dictadura, que fue publicado recién años después en Argentina, ni siquiera acá. Entonces, en realidad para nosotros como, no solo como colectivo de poetas, sino que yo creo que como escritores, como poetas en general, eh, esto es como, abre una luz de esperanza en el sentido de que ya es demasiado meter el dedo en la herida, seguir existiendo con esta constitución que causó tanto daño para nuestra cultura en general. Entonces yo creo que desde allí han venido estos procesos de catarsis, por así decirlo, de reflexiones internas, de, claro, como dice Juan Manuel, de tratar de hacer cosas, pero tampoco el contexto eh, ha dejado que hagamos cosas como quizás hemos querido hacerlas, por ejemplo, como salir ya a estar más en la calle, quizás conversar más en grupo. El año pasado, después del estallido, hicimos un recital de poesía donde toda la gente finalmente terminó recitando algo, gente del público que se animó. Entonces fue como para darle voz a toda la gente que quisiera estar frente a un micrófono en ese momento, que había tanto que decir. Entonces, claro, esas actividades no se han podido seguir realizando, pero sí yo creo que está la catarsis constante de reflexionar sobre cómo fue todo este periodo para la literatura chilena eh, en, en la dictadura y post-dictadura y hasta el día de hoy. Así que yo creo que nada más que reflexión constante y ánimo de cambiar las cosas. Y obviamente estamos como colectiva por el apruebo 100%. Creo que es una contradicción casi biológica ser artista y no estarlo, así que, bueno, eso a grandes rasgos, como lo que se me ocurre ahora, Gracias, Javier. gracias Roxana. Miguel, no solo desde las artes visuales como te hemos presentado, también desde este espacio de emprendimiento cultural, ¿cómo se ha visto este periodo, desde el 19 de octubre hasta ahora, la discusión con tus pares, con tu compañera? Bueno, primero que nada hemos visto haciendo una retrospectiva así muy, muy corta, hemos visto con gran entusiasmo el proceso del estallido social, pero que por otro lado también ha sido aplacado, transformado, reestructurado por la pandemia, ¿no? Entonces desde ahí también desde el ámbito patrimonial también, que también está afectado por distintas voces y quizás desde las voces más conservadoras de la cultura también, que
digamos, defienden ciertos rasgos que uno podría decir que están anquilosados en lo que la gente demanda como una reformulación, ¿no? Estoy pensando en los atentados que sufrió el Museo Regional, por ejemplo, y todas esas cuestiones que de alguna manera complejizan el discurso, y luego viene esta otra cuestión de la pandemia que también revuelve, ¿no? Toda esta lógica, todo este desorden que esperemos que se pueda conducir a través del proceso constituyente. Nosotros nos hemos transformado, digamos, como todos ustedes, me imagino, desde este gran entusiasmo a quedarse en la casa, a hacer todas las actividades online, a pensar una reestructuración del mismo museo a través de recorridos virtuales. Entonces, hay como siento, digamos, muy personalmente que hay una especie de contradicción entre lo que estaba pasando, lo que pasó y lo que puede pasar, ¿no? Hay una serie de incertidumbres que nos tienen también muy angustiados, sería la palabra. Yo personalmente también vengo de asistir al funeral de Martín González Calderón, el artífice de Yagán. Entonces pienso que estamos viviendo en momentos, más allá de la alegría que ocasiona todo este proceso constituyente, momentos muy complejos y de mucha incertidumbre, atravesados por grandes contradicciones, en que esperemos que nuestra sociedad, nuestro pueblo pueda tener una guía, una luz, digamos, desde lo que no se ha resuelto políticamente desde el 73 en adelante, ¿no? Y ya un desgaste del sistema que nos da para poder pensar, digamos, alternativas dentro del marco institucional. Entonces, pero como decía antes, los efectos de la pandemia sumados a los del estallido crean un clima muy enrarecido en que bueno, vamos a tratar de participar como sea, y según las condiciones que hayan, ¿no? Gracias, Miguel. Valesca, desde la educación musical, ¿cómo se ha visto este proceso? Yo creo que ha sido un año complejo porque desde lo educativo creo que, bueno, el hecho de esta situación de pandemia creo que ha entorpecido grandemente el proceso que estamos pasando como país en el ámbito político y cultural, ya porque obviamente uno como profesor no puede trabajar de la manera que quisiera con nuestros estudiantes. Hoy día yo no estoy trabajando en clases online, yo subo material a la plataforma y por tanto no tengo ningún tipo de contacto, ni siquiera visual con mis estudiantes, ellos no los tienen conmigo, yo recibo sus trabajos, pero ellos no me ven. Entonces la verdad es que es difícil trabajar así porque nosotros constantemente estamos creando conciencia en nuestros estudiantes. Nosotros tenemos quizás un poder muy importante y que tiene que ver con el que nosotros estamos permitiendo que los niños desarrollen, que ellos aprendan, que conozcan y que descubran la totalidad del mundo que los rodea y por tanto así también la situación que estamos viviendo como país. Entonces, el hecho hoy día de estar en esta situación en que en mi caso particular no tengo un contacto con mis estudiantes no permite hacer esa reflexión que quizá nosotros hubiésemos querido tener y que en algún momento, el año pasado cuando partieron las movilizaciones, nosotros trabajamos, convocamos a cabildos y tratamos de alguna manera hacer partícipe de nuestros estudiantes de lo que estábamos viviendo, pero hoy día esta pandemia ha entorpecido este proceso, que creo que la verdad es bastante triste. Pero por otro lado también en lo artístico, creo que ha sido, así como ha sido difícil igual esta situación que vivimos como país en cuanto a la pandemia, creo que ha sido también significativo. Ya yo puedo hablar de mi participación tal vez con los músicos del pueblo, donde nosotros hemos trabajado y creo que nos hemos unido, o sea, nos unimos en la calle, nosotros nos conocimos en la calle mucho, yo había muchos de los músicos que no conocía y músicos de gran trayectoria en nuestra región y que, bueno, finalmente nos reunimos todos ahí
y como tú bien sabes, las personas que ya tenían más trayectoria nos alentaron a que nos quedáramos con ellos ahí participando en la plaza y en las manifestaciones, y fue así como esto se fue forjando y tratamos de alguna manera de hacer sentir y representar lo que la gente quiere a través de nuestro canto, de entregar un mensaje, contener a las personas, alentarlas también a que manifiesten lo que sienten. Y bueno, esta situación, como digo, de pandemia, claro, no nos permite estar hoy día en la calle, pero sí ha generado que nosotros como músicos creemos un vínculo importante donde el poder de organización creo que ha sido súper significativo en este tiempo, donde a pesar de que no podemos encontrarnos físicamente, intelectualmente sí lo hemos hecho. Y esto también ha generado que obviamente nuestras familias, nuestros cercanos y se nutran de esto y al mismo tiempo nosotros tratar al menos de por redes sociales, transmitir el mensaje que queremos, que es en el fondo cambiar nuestro país. Nosotros queremos cambiar el país y tal vez no solo el país, porque somos artistas, nosotros queremos cambiar el mundo y creo algo en común que quizás tenemos muchos de quienes estamos en las diferentes, desde las diferentes áreas y de las diferentes disciplinas artísticas. Así que creo que independiente de que, como digo, tal vez hoy día, ayer recién, yo volví bueno, a salir a las calles, creo que ya hemos logrado algo y que sin duda con lo que estamos viviendo ya nosotros no nos vamos a detener y vamos a seguir luchando porque nuestro rol que cumplimos en la sociedad como artistas y también como educadores se respete y adquiera la dignidad que nosotros queremos. Gracias, Valesca. Me quiero quedar con lo último para hacer esta nueva ronda. Las movilizaciones sociales del año pasado y las que se han realizado también en pandemia, con otro cariz, por supuesto, han estado llenas de expresiones artísticas. Como que no bastaba el grito, que en sí mismo también es una expresión, para decir lo que se estaba sintiendo. Juan Manuel, ¿cómo vieron ustedes este despertar también del arte de cada una de las personas en las pancartas, en las consignas, etcétera, que se vio durante las movilizaciones de octubre del año recién pasado? Bueno, yo creo que se dio un fenómeno increíble que también, por lo menos en lo personal, fui testigo de eso el año 2011, cuando las calles se transformaron por la presencia de la expresión espontánea y creativa de la ciudadanía en las manifestaciones. Claramente las circunstancias del 2011 al 2019 son totalmente distintas y también la magnitud, yo creo, de la crisis y la magnitud del impacto de las manifestaciones. En ese sentido, el 2019 creo que se ve realmente un desborde, por decirlo de alguna forma, del malestar que se vuelca en las calles y el arte se vuelve también público. Creo que un poco la expresión del estallido, la expresión creativa, la expresión artística del estallido, se da sobre todo en los ámbitos más comunitarios, en los ámbitos sociales y sobre todo en el espacio público. Ahí es donde el arte se ha vuelto significativo para generar síntesis, para condensar ciertas ideas que se vuelven necesarias hoy en día promover. Ahora, también creo que el arte, en general las artes, estamos en un proceso reflexivo constante que se ve catalizado por este proceso y que la verdad es que da cuenta tal vez de también un poco todo esto, este mar de incertidumbres que rodea el proceso social. Por un lado, el estallido comienza de una forma tan espontánea que parece confusa y sospechosa, y por otro lado es imposible de negar la fuerza que ha tomado esta manifestación, que finalmente termina transformando el país. Yo siento que el Chile que estamos viviendo hoy claramente no es el Chile que estábamos viviendo el 2018 y tampoco hasta mediados del 2019. Así que en ese sentido creo que es una transformación que va de la mano, que tiene un impacto cultural tremendo, y ahí quizás hacer como una pequeña diferenciación de cómo
lo cultural es algo mucho más amplio en donde está enmarcado lo artístico. Y en ese sentido hay varias cosas de la cultura chilena que siento que se están modificando. Por ejemplo, por hablar de algo fundamental, la cultura democrática. O sea, hoy en día la participación que tienen los territorios y las comunidades en la deliberación pública de todos los temas es absolutamente distinto a lo que sucedía antes, en donde incluso los temas políticos eran casi tabú para las comunidades. Era como, no toquemos este tema en la mesa porque es un tema de divisiones, no había una posibilidad de generar reflexión al respecto. Y en ese sentido yo creo que las artes están catalizando un poco esa transformación de la cultura, o están siendo quizás un canal de expresión para poder sintetizar y empujar algunas de las consignas que nos parecen que son hoy en día basales, como ya hemos hablado en muchas partes, sobre todo el tema de la dignidad como concepto. Eso es algo que está siendo relevado en las calles de Chile, en los muros de Chile, en los muros virtuales también. Entonces, ahí creo que realmente las artes han hecho un aporte fundamental, pero sobre todo no desde este lugar, digamos, de los artistas profesionales o de los trabajadores de la cultura, que también lo hemos hecho, pero yo siento desde las expresiones espontáneas y creativas de la ciudadanía, y eso me parece hermoso. Gracias, Juan Manuel. Roxana, hablabas de este encuentro de poesía que se hizo ahí en la Plaza de los Derechos Humanos, pero me gustaría que fuera un poquito profundizar sobre esa actividad y segundo, contarnos si ya también dentro de la colectiva han tenido la posibilidad de escribir sobre este periodo, sobre lo que vieron, sobre lo que sintieron y lo que ha sido este proceso de pandemia también. Hicimos varios, por así llamarlo, eventos, pero más que nada eran recitales de poesía con micrófono abierto, abierto a la población en general. Claro, uno de ellos se hicieron en Colón con Bories, que era el encuentro de todos los viernes en las tardes, donde las chicas se consiguieron megáfono y lo que pasaba ahí era que la gente que pasaba podía tomar el megáfono, ¿cierto? Y recitar poesía, o no necesariamente recitar poesía, sino que decir lo que quisieran y que probablemente aquello que quisieran decir en el contexto que estábamos sugería que podía ser perfectamente un poema. Entonces, en esto, por ejemplo, quería hacer alusión a lo que dijiste anteriormente, esto de las expresiones artísticas que se enmarca dentro de estas movilizaciones, que claro, yo creo que se puede hacer perfectamente la conexión con estos recitales con micrófono abierto, ya que, claro, queda como un espacio dentro de la movilización para que la gente pueda expresarse, pero de una manera, no sé si más formal, pero por último había un micrófono allí para que se escuchara un poco más fuerte lo que se quería decir mientras iba caminando. Entonces, bueno, con esto queda demostrado que el arte en sí es algo inherente al ser humano, que claro, cuando pasa esto de que no tenemos cómo decir lo que queremos expresar, no encontramos las palabras, no encontramos de qué manera sacar la rabia, ¿cierto? Entonces viene la expresión artística, que en este caso puede ser perfectamente un poema. Y desde ese punto de vista, claro que han surgido, no sé si escritos formales, no sé si algún libro formal sobre el estallido social, pero claramente yo creo que eso se va a ver en el futuro porque estamos en un periodo de absorción en general, pero sí, claramente surgen ideas y surgen... y no sé si textos en sí, pero sí ideas de materializar cosas en un futuro, o sea, que sería como un periodo de invención tal vez, y claro, todas estas son expresiones que yo creo que tienen que ver más con la calle, con estar afuera, con el crear entre todos algo, y no algo tan individual, sino que algo siempre más colectivo, que creo que es en la etapa en la que estamos, como en la etapa de hacer todo en comunidad. Gracias, Roxana. Ese paso de ese individualismo que suponía que nos tenía a todos presos, a esa
espacio colectivo que se vio no solo en la masividad, sino que en la profundidad de los lugares de encuentro durante el proceso de las movilizaciones de octubre y los meses siguientes. Y vamos a hacer el salto a lo que significa esta nueva constitución, o podría significar esta nueva constitución, los anhelos que están presentes en la ciudadanía, desde el mundo de las artes. Eso lo vamos a conversar a continuación de esta pausa comercial.